Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Sean bienvenidos a este super programa que se llama El Zorro que Piensa. Yo soy su amigo Alex Verste. Como saben, he estado algo ausente porque saben que me manejo en la filosofía de la familia es primero. Y en esta época de cuarentena, la familia ha necesitado. Y bueno, hay que estar con la familia en todo momento. Si vieron la imagen y les llamó la atención de por qué se llama Karma y por qué la imagen del señor López Dóriga. Hace ya unos días hacía un reclamo enérgico en redes sociales sobre el fallecimiento de su amigo, de este escolta que trabajaba con él. Pero más allá de decir que el trabajador, no, él nos habla de su amigo Ramón Malagón. Vemos en los ojos de más allá del periodista, de la persona que es López Dóriga, el dolor, el sufrimiento, nos comparte esta parte de su dolor, que se puede palpar este sufrimiento que deja perfectamente expresado en su video y este reclamo enérgico que hace al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al secretario y al subsecretario de Salud. Y bueno, si no sabes de qué estoy hablando, aquí va un pequeño clip donde nos deja muy claro su sentir el señor López Dóriga. Estoy enojado y triste porque ha muerto de coronavirus un compañero de toda la vida prácticamente, Ramón Malagón, un hombre eficaz, leal, bueno, cariñoso, de la familia, pues. Tristeza, dolor, enojo, sentimientos que cualquiera ha sentido en este México y en el México de muchos años, con la pérdida, no solo por la crisis de la pandemia que estamos viviendo, porque muchas personas han perdido lamentablemente la vida, eh, sino del México violento que en el que hemos vivido, el que hemos pasado, que hemos perdido amigos periodistas, que hemos perdido amigos de calle, que hemos perdido a conocidos por ideas políticas, por defender asesinos, que hemos perdido realmente como sociedad, como comunicadores, como periodistas, en fin, que hemos perdido como mexicanos. Pero también habla de algo muy importante, este contraste, esta diferencia de cuando tú estás hablando de la estadística o estás analizando datos fríos y cuando dejas de hablar con un análisis tan neutro, cuando dejas de hablar de números y cuando empiezas a hablar de dolor. Pues llegó la muerte que entristece, que duele, que nos recuerda que una cosa es la estadística, ¿sí? Y otra cosa es cuando la estadística le toca a uno, cuando llega la muerte. Es interesante esta parte de... Es interesante, vamos a analizar esto. Me gusta cómo expresa por primera vez, se expresa de una forma adecuada los muertos de otros. Sí, señor, por eso el capítulo de hoy se llama Karma, porque por primera vez no está hablando de muertos de otros. Porque por primera vez, perdón que me trabe, porque hay cosas que de repente me emocionan y otras que me molestan. Por primera vez siente lo que muchos han sentido cuando ven la noticia, cuando lo ven usted y cuando lo veían más bien en Televisa, diciendo, no pasa nada. En otro de nuestros videos de políticamente incorrecto lo tenemos perfectamente claro, diciendo no sucede nada en tal región y afuera están disparando y afuera hay caos. Usted no pasa nada, quédese tranquilo, váyase a dormir y a poner a girar la silla. Cómo cambia el discurso cuando los muertos son de uno. Y es interesante ir más allá, profundizando en el análisis, sobre todo en esta parte de este video tan largo de reclamo, cuando comparte lo escrito en su columna entre la situación económica, entre las visiones políticas, pero bueno, lo escuchemos de su misma voz. Y en esta conclusión, siempre y cuando los muertos sean los de otros,
veo una mayor aceptación en dos sectores, en los gobiernos, en el de México entre ellos, y en algunos grandes consorcios del gran capital que urgen abrir las líneas de producción sobre el riesgo de la muerte. Me resulta interesante, porque si mal no recuerdo, antes de que muriera Ramón, antes de que murieran muchos mexicanos, antes de que surgieran muchas situaciones de la pandemia, una de las prioridades de las que usted escribía era la economía, era el capital, era la industria. Incluso cuando empezó la pandemia, una de las principales preocupaciones en su cuenta de Twitter, en sus programas, en su análisis, en su discurso, en su reclamo constante, era la producción. Estando en tiempos de pandemia y que malamente tendremos que llamar por esta ocasión, antes de Ramón, era preocupante el sector económico. El análisis de la economía, de la producción, de que la gente se vaya a trabajar, de que la gente haga, de compartir fake news. ¿Cree que nos habíamos olvidado que es usted el líder número uno en compartir noticias falsas? Después de Loret de Mola y con Ciro Gómez Leiva, que también tenemos un asunto que hablar con el señor por su reportera enferma de COVID-19, que por cierto forma parte de un grupo de riesgo, pero de eso lo hablaremos en otro video. Pero ¿cómo ha cambiado el discurso, señor de Origa? Qué triste que tuviera que ver la muerte cara a cara. Qué pena que tuviera que perder a alguien para poder hacer el análisis, para poder entender la reflexión y este paso que sufren muchos mexicanos desde hace muchos años. No necesariamente de la cuarentena, que tienen mucho tiempo reclamando por la vida de sus hijas, de sus hijos, de sus esposos, de sus amigos, de sus esposas, de madres desaparecidas. Y madre que les importó a ustedes en Televisa, y madre que le importó a usted porque recibió un buen billete para decir muchas cosas. Pero bueno, cara a cara, eso es lo que pide, ese es el reclamo. Pero me encanta cómo expresa usted el reclamo. Y yo, después de la muerte del querido Ramón, no sé si el presidente le pudiera decir así, cara a cara a sus familias: vamos bien, estamos aplanando la curva de la pandemia. ¿Qué le dirían los deudos? O cuando el secretario de Salud en una de sus raras apariciones dice: México es un cuerpo sano. A ver, señor secretario, vaya a casa de la familia Malagón y dígales eso, que no hay problema. Ahí, frente a las cenizas, dígale a la familia Malagón que no hay problema, que México es un cuerpo sano y que estamos domando la crisis sanitaria. Díganselo a los deudos. Cuánta energía, qué enérgico, qué gusto por fin verlo con la emoción de aquello que sufren mexicanos desde hace muchos años. Y es más, yo no le voy a reclamar muchos años, yo solo le voy a reclamar 12. Solo 12 años. 12 años de encubrir, de salir a la tele, de estar en los televisores de las personas, de mostrar su imagen a nivel nacional y decir al público: todo está bien, no hay 60,000 muertos, no hay 100,000 muertos, y al final nunca existieron 258,000 muertos por la guerra de Calderón. Y aprobar y reír cuando Ciro Gómez Leiva decía: ¿vas a reclamar por los 60,000 muertos de la supuesta guerra de Calderón? Todas esas risas, todos esos chacoteos, todos esos momentos
le pasaron factura. Y sí, qué horrible que hagamos este contraste, qué horrible que analicemos y lo golpeemos de esta manera tan vil, tan baja, tan cruel. Pero había que hacerlo, porque Señor, se llama karma y lo tenía que alcanzar tarde que temprano. Su reclamo no es válido, y lo digo yo, nadie más. Yo le digo que su reclamo no es válido. Como periodista, como comunicador, como ciudadano, ni desde lo profesional ni desde lo moral. No tiene usted ninguna para reclamar, para decir, vaya y dígale a la cara de esa familia que todo está bien. No tiene por qué. No tiene por qué. Tiene usted 12 años encubriendo a los malos y recibiendo dinero. Y tal vez de ese dinero recibió Ramón también. Entonces, más allá de justicia poética, esto simplemente es karma. Karma que se merecía. Así de sencillo.